Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver, vamos a ver, ¿no? Este tema tan importante de los principios no mendelianos, porque simplemente no se encasilla dentro de las leyes de Mendel, ¿sí? Por eso es muy importante conocer estos principios. Vamos a ver algunas determinaciones, ¿no? Como es la codominancia y la dominancia incompleta. Como ustedes pudieron ver en la codominancia, a ver, señorita Mena, ¿qué entendió de esa parte de la codominancia? Que dos alelos se comportan como dominantes, pero estos no se mezclan. Y también hizo el ejemplo de lo de la vaca negra y lo de la vaca blanca. Y entonces al unirse no se mezclan, sino que aparecen manchas. Ya, muy bien. Señor Hidalgo, la dominancia incompleta. La dominancia incompleta decía que ningún gen es dominante hacia el otro, es decir, que ninguno va a dominar, va a tener una característica específica. Bueno, pero básicamente en la dominancia incompleta, ¿no es cierto? Tenemos dos genes, en este caso dos alelos, ¿no? De color rojo y de color blanco. Y nos daba un individuo de color rosado, ¿sí? Entonces por eso dice dominancia incompleta, ¿sí? Porque ninguno de los dos es predominante en relación al otro. Y la codominancia, en cambio, ¿no es cierto? En cambio, valga la redundancia, se presentan los dos tipos de colores, ¿no es cierto? Como decía la señorita Mena, en este caso del ganado vacuno, ¿no? Un toro totalmente negro con una vaca blanca. Sale la primera generación con pintas, ¿no? Blancas y negras. Bueno, pues aquí tenemos ese ejemplo básicamente, ¿no? De la codominancia. Vean, tenemos color negro, color blanco, ¿no? Y sale su primera generación pintada, ¿no? Sale un individuo híbrido, porque si hablamos de estos dos individuos, son homocigotos o individuos puros, ¿no? Entonces, qué se denomina la codominancia? Dice la situación que dos alelos diferentes están presentes en un genotipo y ambos son expresados, ¿no? En las leyes de Mendes muchas de las veces solamente se expresaba uno solo, ¿sí? De los progenitores. En cambio aquí los dos alelos se hacen presentes, ¿sí? Se dice también que es un estado en el que un gen expresa su característica en el heterocigoto, de modo que es equivalente a su par, ¿no? Entonces, básicamente, aquí tenemos los dos individuos que son homocigotos puros, pero sus progenitores ya vienen, en este caso, con manchas. Dice, en la codominancia los alelos se expresan de manera simultánea en los heterocigotos. Es decir, el fenotipo de los heterocigotos de expresión de los genes de ambos son expresados simultáneamente. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Vean, aquí tenemos las gallinas, ¿no? ¿Sí? Tenemos una negra con una blanca. Vean, en la primera generación se presenta un individuo, ¿no? Blanca con manchas negras. Pero ya en la segunda generación vuelve a aparecer, ¿no? Un individuo el 25% negro totalmente, un 50%, un 50%, perdón, negro con blanco con manchas negras y un 25% básicamente blanco, ¿no? Esto es en la segunda generación. ¿Ven? Entonces, como pudimos ver que en la codominancia, ¿no es cierto? En la F2 hay una proporción de 1, 2, 1. Y siempre, ¿no es cierto? Tenemos estos alelos mezclados entre padre y madre. ¿Sí? Ven, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De codominancia. Ven, aquí en cambio el resultado, ¿no es cierto? Este gallo, como dice aquí, vean cómo se presenta en forma de mosaico. ¿Sí? Este también es un tipo de codominancia, o como en este caso de las orquídeas. Ven que es blanca, pero tiene manchas, en este caso púrpuras, ¿no? ¿Sí? A diferencia de la dominancia, ¿no? Que simplemente, ven aquí tenemos dos individuos, blanco y rojo, y nos da un individuo de color rosa. ¿Sí? Es muy diferente, ¿no?
la dominancia incompleta de la codominancia. Otro tipo de codominancia nos hablaba del factor de tipo de sangre, ¿no? Aquí tenemos dos tipos. El tipo, ustedes saben que cuando mezclamos las sangres nos da cuatro tipos, o hay cuatro alelos, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0, ¿sí? Pero, ¿cómo también podemos saber a qué tipo pertenecen, ¿no? Y tenemos lo que se llama el factor RH o factor Reus. ¿Por qué se llama factor Reus o RH? Es porque el doctor Lantesney en 1940 hizo sus estudios en este mono, ¿sí? Que era de la variedad Macacus rhesus. Y de ahí sacaron las siglas de factor RH, ¿no? Ustedes saben que aquí hay dos factores, factor positivo y factor negativo, ¿sí? El factor RH básicamente es un tipo de proteína, ¿sí? Que se agrega a los glóbulos rojos, ¿sí? Generalmente tenemos dos tipos de factor, RH positivo y RH negativo, ¿no? Casi el 95 o el 85% de la población somos O positivo, que es un factor de sangre universal. Pero ustedes saben que dentro de estos grupos hay estos grupos especiales, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo AB. Pero ¿qué dentro de estos grupos qué también hay? Es positivas y negativas. Entonces, como les decía, aquí dentro de la sangre tenemos los antígenos, ¿sí? Esta proteína que nos ayuda a ver si es que es RH positivo o RH negativo, ¿no? Y eso es muy importante conocer. Los que son básicamente los que no poseen ese factor RH positivo o RH negativo en el plasma es de un grupo que se llama dorado, ¿no? Vean, dentro del grupo porque no tiene este factor positivo o negativo. Entonces, ¿cómo se puede comprobar este tipo de factor? Hay unos reactivos, ¿no es cierto?, que se le coloca en sangre. Y ustedes puedan ver una reacción en la cual la sangre comienza a aglutinarse, a formarse como grumos, ¿sí? Cuando se forman estos grumos, se dice que es RH positivo, ¿sí? Cuando no se forman estos grumos, se llaman RH negativos. Entonces, vean, aquí tenemos algunas combinaciones, ¿no? Cuando el padre es positivo, la madre es positivo, ¿sí? O a su vez, padre positivo, madre negativa. Entonces, tenemos algunas posibilidades, vean, positivo, negativo, ¿sí? Positivo, positivo y negativo, negativo, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante conocer esto? ¿Alguien sabe? ¿En algún accidente o nos preguntan qué tipo de sangre tiene? ¿Por qué creen que es importante? A ver, ¿alguien conoce de esta situación? Para poder hacernos transfusiones de sangre, porque debe de ser de acuerdo a nuestro tipo de sangre. Ya, muy bien, señor Jacome. Es para las transfusiones de sangre, ¿sí? Porque yo no puedo mezclar, ¿sí?, ciertos tipos de sangre, ¿sí? Porque causaría un shock, ¿sí? Ustedes ven que hay un complejo que se llama antígeno-anticuerpo, ¿sí? En el cual el sistema inmunológico, ¿sí?, cuando hay la presencia de un antígeno que no es reconocido por el cuerpo, simplemente ¿qué pasa? Viene y ataca con los anticuerpos y comienza a destruirlos, ¿no? ¿Sí? Ese es el sistema de básicamente cuando nos vacunamos. Por eso es la vacuna, ¿no? Para que el organismo forme anticuerpos y cuando viene este antígeno los destruye. Entonces, cuando tenemos factores de sangre diferentes, simplemente hay esta destrucción y en este caso la persona puede morir, ¿no? Bien, los grupos de sanguíneos, básicamente más difíciles de conseguir y con las cuales son muy pocas personas que tienen, son el factor negativo, ¿sí? No podemos mezclar estos tipos de factores. El que sí podemos más o menos es con el factor universal, que es el O positivo, que la mayoría tenemos, ¿no? Vean, que es un 85% de la población.
pero un 15% de la población tiene los otros tipos de factores. Por eso es necesario conocer, ¿no?, qué tipo de sangre tenemos cada uno de nosotros. Vean. Entonces aquí tenemos, en esta imagen nos indica, ¿no es cierto?, que el 85% de la población es RH positivo, ¿sí? Un 10% es RH negativo y un 5% básicamente, como les decía, es de esa tipo de sangre dorada, ¿no?, que no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, los diferentes grupos. Tenemos el grupo A, el grupo B, grupo AB y el grupo O, ¿sí? ¿Cómo sabemos a qué grupo pertenece? Como les decía, tenemos unos reactivos que lo colocamos en la sangre. Entonces, para saber qué es del grupo A, ¿no es cierto?, tiene un antígeno A y se coloca los que tienen anticuerpos B. Momento que reacciona, que se aglutinan, vemos de qué tipo de sangre es, ¿no? Y así podemos seguir haciendo con los diferentes grupos. Vean, antígeno B, pero el anticuerpo es A. Aquí en este caso, ¿no es cierto?, en el antígeno A y B no tiene ningún anticuerpo. Y aquí en el grupo O positivo no tiene ni siquiera antígeno, ni siquiera anticuerpo. Por eso este grupo O positivo, ¿no?, básicamente puede recibir la mayoría de tipos de sangre, ¿sí? Como pueden ver en la siguiente imagen que les voy a indicar. Miren, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que los diferentes grupos, los corazoncitos nos indican qué tipo de sangre puede recibir, ¿sí? Vean, aquí solamente B positivo con B positivo. Ustedes pueden ver en el grupo O positivo, ¿no es cierto?, puede recibir las mayorías de grupos de sanguíneo, BB positivo, AB positivo, A positivo, ¿no? Entonces vean, en este caso, el grupo universal es el que tiene la capacidad de recibir mejor dicho, los diferentes grupos sanguíneos, ¿no? ¿Sí? Por eso muchas de las veces, vean, cuando hay un caso, aquí no se hace, ¿no?, cuando una pareja se casa, digamos que el uno es A positivo, la madre es B negativo, se casan, ¿sí? Ustedes saben que los hijos reciben, ¿no es cierto?, las características hereditarias de los padres, ¿sí? Por ahí a veces resulta que el abuelo es O positivo, recibe la sangre el tipo de sangre del abuelo, ¿no?, el bebé, pero hay casos que recibe el grupo sanguíneo del papá o de la madre, ¿sí? Si es de la madre, bueno, no hay problema, ¿no? Pero si es que es del padre, simplemente muchas de las veces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque hay la lucha, ¿no? Ustedes ven que hay este grupo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Cuando hay esta lucha del sistema inmunológico, puede hacer que el niño inclusive fallezca o la madre, ¿no? ¿Sí? Por eso es necesario, vuelvo y repito, hacer saber qué tipo de sangre tenemos nosotros. A ver, señorita Mena, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de lo que dice grupo ABO, página 82? Grupo ABO. Los diferentes tipos se determinan de acuerdo con la presencia del anticuerpo y antígeno que posean, los cuales son opuestos. Esto es muy importante conocer porque si por error se hace una transfusión de sangre tipo B a una persona que tenga los anticuerpos contra ese antígeno, la de sangre A o O, la reacción adversa podría llevarla a la muerte. La sangre tipo O no tiene ningún antígeno en la membrana de sus células rojas, razón por la que no van a ser identificadas por los anticuerpos de otro tipo de sangre. Por su parte, las personas AB que no tienen anticuerpos pueden recibir sangre de cualquier otro tipo sanguíneo, pese a que solo podrán donarla a quienes tengan AB. Veamos cómo son los genotipos de estos grupos sanguíneos. ¿Leo eso?
Sigamos con la lectura. Ahí. Esto se explica porque en este tipo de herencia coinciden dos cosas, que el gen O es recesivo cuando coexisten con los genes A o B, y que cuando A y B están juntos, ninguno domina sobre el otro, y ambos fenotipos se manifiestan. A esto último se lo domina codominancia. Resolución de un ejercicio mediante un algoritmo. Determina qué tipo de sangre podrían tener los hijos de una pareja cuyo padre tiene sangre O y la madre sangre AB. ¿Sigo? Sí, sigamos. Factor RH o factor Reus. Se determina por la presencia de una proteína específica en la membrana de los glóbulos rojos. Quienes son RH negativo carecen de esta proteína, pero generan anticuerpos que hacen que no puedan recibir sangre de personas RH positivas. En este caso, el gen positivo es dominante sobre el negativo. Esto es importante conocer antes de un embarazo, sobre todo si la madre es RH negativo, pues si el hijo resulta ser RH positivo, hay que tomar medidas preventivas para evitar el contacto directo de los dos tipos de sangre. Resolución de un ejercicio. Un padre de sangre Hasta ahí A nomás, o gracias. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, por eso les decía, ¿no es cierto?, anteriormente que es muy importante conocer qué tipo de sangre es, ¿sí? Como les decía, en otros países, antes de casarse, una pareja se les hace este examen de sangre, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué? Por el riesgo que existe, ¿sí? En este caso, puede fallecer la madre o puede fallecer el niño, si se dan cuenta, ¿no? Por eso es muy importante. Aunque bueno, en la actualidad creo que la mayoría conocemos los tipos de sangre, ¿sí? Conocemos nuestro tipo de sangre. Pero vean, entonces, estos problemas que se pueden dar, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Bueno, sigamos entonces. Dentro de este grupo también de principios no mendelianos tenemos la herencia poligénica, ¿sí? Vean, son características hereditarias que se presentan en los seres humanos, como es la altura y el peso, ¿sí? El color de los ojos, la inteligencia, el color de la piel y muchas formas de comportamiento. Básicamente, esto se ve en la expresión fenotípica. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? En este caso son dos hermanas, pero vean, en un caso presentan, ¿no es cierto?, una persona alta y la otra es pequeña, ¿no? Pero hay que aquí diferenciar, hay unas dos situaciones, que es el gigantismo y el enanismo, ¿no? Eso es totalmente distinto, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí simplemente es persona alta y persona baja. En el gigantismo, en cambio, una persona crece de una forma desordenada, ¿sí? Es totalmente distinto. Y en el enanismo, en cambio, la persona no crece a más allá, ¿no?, de 1 metro, hablemos así. Es totalmente distinto ese tipo de patologías, ¿sí? Ese tipo de patologías que les digo, el gigantismo y el enanismo, están asociados con la glándula hipófisis. En cambio, esto está asociado con la parte genética, ¿no? Vean, ¿qué es el pleitropismo? Cuando un gen o un par de homólogos produce efectos fenotípicos diversos, como afección de varios sistemas u órganos y aparición de diferentes signos y síntomas. Miren la imagen de este gatito, ¿no? ¿Sí? Este gatito, vean, tiene los ojos azules. Pero ¿qué caracteriza a este gato? Es que también es albino, ¿sí? Vean, es el gatito totalmente blanco. O hay este otro ejemplo, miren, ¿sí? El gato es albino, pero miren la coloración de los ojos, ¿sí? El uno es café y el otro es azul, ¿sí? Entonces, en el fenotipo se explica esta situación. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, de esto, ¿no? Como ustedes pueden ver, todas las características que estamos viendo se presentan en los genes, ¿no? En los alelos. Todas las cosas, ¿sí? Porque hay otros daños, ¿no es cierto?, que les decía que se presentan en cambio cuando hablamos de las glándulas.
¿sí? Hay que tomar totalmente las diferencias del caso. Vuelvo y repito, estos son en los genes, ¿no? Son características hereditarias que son transmitidas de padres a hijos. En cambio, hay otras patologías, en cambio, que son por manifestaciones de alguna alteración a nivel de alguna glándula, como les llamaba o les decía de las glándulas, en este caso de la hipófisis, que es la hormona del crecimiento, ¿no? Eso totalmente distinto, que quede muy claro esta partecita.